Que el Señor los bendiga, queridos hermanos, queridos amigos. Estamos gozosos de poder estar nuevamente conectados y poder tener este tiempo de comunión a través de este medio, poder escuchar la palabra, poder orar juntos, cantar. Qué hermoso que podamos tener esta comunión, sabiendo que cuando nos unimos para este propósito, la presencia del Señor siempre está presente. Amén, gloria a Dios. ¿Cómo están, amados hermanos? Estamos gozosos y agradecidos a Dios por este momento tan especial que nos permite compartir con nuestros hermanos en Cristo y también con las personas que nos siguen. Hay muchas personas que nos siguen, que las vemos en los chats de los vivos. Así que les damos la bienvenida a este encuentro y con el propósito de alabar a Dios, de escuchar la palabra y de poder gozarnos en su presencia. Antes de ir a la palabra, vamos a cantar juntos, vamos a elevar nuestras voces para bendecir y alabar el nombre del Señor. Dios no rechaza oración, oración es alimento. Nunca vi un justo sin respuesta o quedar en sufrimiento. Basta solamente esperar lo que Dios irá a hacer. Cuando Él levanta sus manos, es hora de vencer. Oh, alaba, simplemente alaba. Estás llorando, alaba. En la prueba, alaba. Estás sufriendo, alaba. No importa, alaba. Tu alabanza le escuchará. Dios va al frente abriendo caminos, quebrando cadenas, sacando espinas. Manda a sus ángeles contigo a luchar. Él abre puertas, nadie puede cerrar. Él trabaja para los que confían. Camina contigo de noche y de día. Levanta tus manos, tu victoria llegó. Comienza a cantar y alaba a Dios. Alaba a Dios, alaba a Dios, alaba a Dios. La gente necesita entender lo que Dios está hablando. Cuando Él queda en silencio, es porque está trabajando. Basta solamente esperar lo que Dios irá a hacer. Cuando Él extiende sus manos, es hora de vencer. Oh, alaba, simplemente alaba. Estás llorando, alaba. En la prueba, alaba. Estás sufriendo, alaba. No importa, alaba. Tu alabanza le escuchará. Dios va al frente abriendo caminos, quebrando cadenas, sacando espinas. Manda a sus ángeles contigo a luchar. Pero abre puertas, nadie puede cerrar.
victoria llegó. Comienza a cantar y alaba a Dios. 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 Vamos a leer la palabra en el primer libro de Reyes. Vamos a leer en el capítulo 19, los versículos del 19 hasta el 21. Dice así la palabra del Señor. Se refiere a el profeta Elías. Partiendo él de allí, halló a Eliseo, hijo de Safat, que araba con 12 yuntas delante de sí, y él tenía la última. Y pasando Elías por delante, echó sobre él su manto. Entonces, dejando él los bueyes, vino corriendo en pos de Elías y dijo: Te ruego que me dejes besar a mi padre y a mi madre, y luego te seguiré. Y él le dijo: Ve, vuelve, ¿qué te he hecho? Y se volvió y tomó un par de bueyes y los mató, y con el arado de los bueyes coció la carne y la dio al pueblo para que comiesen. Después se levantó y fue tras Elías y le servía. Un pasaje muy interesante acerca de este, como se lo llama inclusive en la Biblia, de este varón de Dios. ¿Quién era Eliseo? Fue profeta en Israel, hijo de Safat, dice el versículo, y natural de Abel Mehola, en el valle del Jordán. Y también podemos decir que era de una familia que estaría en buena posición, porque tenía 12 yuntas de bueyes, era una posesión importante. En aquel tiempo no cualquier familia podía tener justamente esta cantidad de bueyes en su trabajo. Dice, su llamado fue cuando estaba arando en el campo. Esto nos indica también que era un hombre diligente, un hombre trabajador. Y esto realmente es algo importante. Siempre Dios llama a los que están ocupados, ¿no? Siempre decimos esto, que a veces pensamos que Dios va a llamar a los que no tienen nada que hacer, pero tenemos infinidad de casos en la Biblia donde vemos que Dios llama a aquellos que están ocupados, que están en sus tareas, y Dios los llama. Podemos mencionar a David cuando lo llamó. Él estaba de pastor de ovejas cuidando el rebaño. Era una actividad importante. Cuando lo llamó también a Moisés, él también estaba, cuando los llama desde la zarza ardiente, lo llama, él era pastor de ovejas, estaba cuidando el rebaño. Y después, cuando miramos en el Nuevo Testamento que Jesús llama a los discípulos, todos estaban ocupados, ¿no? Unos eran pescadores, como el caso de Pedro, Andrés, Jacobo, Juan. Otros estaban en el banco de las recaudaciones, como era Mateo. Y vemos que realmente todos estaban ocupados. En este sentido, creo que esto es algo importante. Muchas personas dicen, bueno, pero yo cuando termine, cuando me jubile, voy a servir al Señor. Si espera jubilarse, tal vez nunca va a servir al Señor. El Señor puede acomodar las situaciones para que usted pueda
realmente servirles y tiene la disposición de servir al Señor y de responder al llamado del Señor. Eliseo vivió alrededor del año 800 a.C., en una época en que Dios se había interesado de una manera muy intensa y directa sobre su pueblo y sobre los líderes de Israel. Alrededor de este periodo Dios envió unos 30 profetas, tanto en el reino del norte, que era Israel, como en el reino del sur, que era Judá, en un intento por hacer que el pueblo de Dios se volviera de la idolatría y de tantos otros pecados que realmente cometían. En el caso de Elías, aunque ante la situación que se vivía en su momento y en su tiempo, él pensó que solamente él había quedado como profeta de Dios y como quien podía realmente ser un vocero de Dios. Dios le había declarado que había 7.000 en Israel que no habían doblado sus rodillas ante Baal, que era el dios cananeo. Durante esa época tan perversa, seguramente Eliseo era uno de estos 7.000 que no se habían doblegado ante esa idolatría. A medida que Elías se acercaba al fin de su ministerio, Dios lo guió para que ungiera a un hombre joven llamado Eliseo como su sucesor. Qué importante, ¿no?, que Dios haya tomado esta forma, y a veces decimos que qué situación complicada, porque la persona ya sabe que, bueno, le queda poco tiempo y que en definitiva Dios le dice que va a preparar un sucesor y que lo manda a él mismo, ¿no?, a ungirlo y a poder realmente encontrarse. Qué importante. Le dice ahí en Primera de Reyes 19:16, le dijo a Eliseo, hijo de Safat, ungirás para que sea profeta en tu lugar. Es decir, era el que iba a ocupar el lugar de Elías, el lugar de él. Después de unos años de entrenamiento, Eliseo se convertiría en vocero de Dios para el reino del norte, es decir, que él predicó especialmente en el reino del norte. Y su ministerio estaba lleno de señales, de milagros, de proclamaciones, de advertencias. Es significativo cómo Dios usa a unos siervos de él para llamar a otros al ministerio y prepararlos para este servicio, para este ministerio profético. Sabemos que esto también tiene que ver a través del tiempo con el ministerio apostólico, con el ministerio misionero, con el ministerio pastoral. Dios siempre llama y prepara a aquellos que deben ser sucesores de otros que comenzaron primero la obra. En la Biblia tenemos ejemplos, por supuesto tenemos muchos ejemplos que no los podemos ver en su totalidad, pero podemos mencionar uno que es muy clave, muy claro en la Biblia, es el de Moisés y Josué. Si leemos en Éxodo 17, versos 10 y 13, dice que «E hizo Josué como le dijo Moisés, peleando contra Amalec», que eran enemigos del pueblo de Dios. «Y Moisés y Aarón y Hur subieron a la cumbre del collado, y Josué deshizo a Amalec y a su pueblo a filo de espada». En el capítulo 24 de Éxodo, también versículo 13, dice, «Y se levantó Moisés con Josué, su servidor, y Moisés subió al monte de Dios». Y un poquito más adelante, en el capítulo 33, en el verso 11, dice, «Y hablaba Jehová a Moisés cara a cara, como habla cualquiera a su compañero, y él volvía al campamento. Pero el joven Josué, hijo de Nun, su servidor, nunca se apartaba de en medio del tabernáculo». Josué estaba al servicio de Dios, había sido llamado por el Señor y era realmente servidor de Moisés y compañero y ayudante en todas las tareas. Josué fue un fiel servidor de Dios y de Moisés durante toda la travesía del desierto. Fue un varón esforzado, valiente,
obediente, confiable y por sobre todas las cosas, temeroso de Dios. 3 años de servicio fiel lo llevaron a ser elegido por Dios para la tarea de continuar la obra comenzada por Moisés. Cuando leemos algún texto para ver lo que dice la Biblia de lo que estamos diciendo, en el libro de Deuteronomio, capítulo 31, verso 14, dice: y Jehová dijo a Moisés: he aquí se ha acercado el día de tu muerte, le dijo a Moisés. Llama a Josué y esperad en el tabernáculo de reunión para que yo le dé el cargo. Fueron pues Moisés y Josué y esperaron en el tabernáculo de reunión. Fíjese cómo Dios, después de todos esos 3 años de servicio fiel, llega a un punto donde Dios le dice: bueno, tu ministerio a Moisés ha terminado, pero bueno, Josué es el que te va a suplantar. En el libro de Números, capítulo 27, algunos textos de ese capítulo dicen: y Jehová dijo a Moisés: toma a Josué, hijo de Nun, varón en el cual hay espíritu, y pondrás tu mano sobre él, y lo pondrás delante del sacerdote Eleazar y delante de toda la congregación, y le darás el cargo en presencia de ellos. Y Moisés hizo como Jehová le había mandado, pues tomó a Josué y lo puso delante del sacerdote Eleazar y toda la congregación, y puso sobre él sus manos y le dio el cargo como Jehová había mandado por medio de Moisés. O sea, realmente Dios prepara las cosas. Él había tenido su tiempo de preparación, Josué, y ahora tenía que ocupar el cargo que realmente estaba ocupando Moisés. En el libro de Josué, capítulo 1, versículo 1 y 2, dice que aconteció después de la muerte de Moisés, siervo de Jehová, que Jehová habló a Josué, hijo de Nun, servidor de Moisés, diciendo: mi siervo Moisés ha muerto, ahora pues levántate y pasa este Jordán tú y todo este pueblo a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Qué importante, ¿no? Se ve algo similar realmente a lo que ocurría con Elías y con Eliseo. Cuando vamos al Nuevo Testamento, yo siempre digo, el ejemplo supremo es el de Jesucristo y sus discípulos. Jesús llamó a sus discípulos, los preparó. Marcos capítulo 3, versículos 13 al 15, dice: después subió al monte el Señor y llamó así a los que quiso, y vinieron a él, y estableció a 12 para que estuviesen con él y para enviarlos a predicar y que tuviesen autoridad para sanar enfermedades y para echar fuera demonios. El Señor llamó, los instruyó. A través de la palabra les enseñó las leyes del reino, los envió a predicar también durante 3 años, comparándolos con los 3 años que tuvo de preparación Josué. Durante 3 años, que fueron los años del ministerio del Señor Jesucristo, estuvo preparándolos hasta el momento de su muerte, de su resurrección y de su ascensión, y así después enviarlos por todo el mundo para continuar su obra, la obra de predicar el Evangelio a toda criatura hasta lo último de la tierra. En el Evangelio de Juan, en la oración que Juan hace allí en el capítulo, que Jesús, hace en el capítulo 17, en algunos versículos salteados, dice que dice Jesús en su oración al Padre: cuando estaba con ellos, refiriéndose a los discípulos, en el mundo, yo los guardaba en tu nombre, pero ahora voy a ti. Está ya en el momento donde Jesús estaba pronto a volver al cielo. Y hablo esto en el mundo para que tengan mi gozo cumplido en sí mismos. Yo les he dado tu palabra, y el mundo los aborreció porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. Ahora, Jesús terminaba su labor y Él los enviaba a ellos a terminar o a completar la obra. Mas no ruego, dice inclusive, solamente por estos, por los 11 que habían quedado, sino también por los que han de creer en mí, dijo Jesús,
por la palabra de ellos. Por supuesto, no terminó con los discípulos la comisión encomendada, la misión que Dios les había dado. A través de los siglos el Señor siguió llamando sucesores a este ministerio de llevar la palabra, predicar la palabra. Y el Señor sigue haciendo esta obra, sigue llamando a hombres y mujeres para llevar este mensaje. Y lo seguirá haciendo hasta que el Evangelio de Jesucristo llegue hasta lo último de la tierra. El Señor dijo, y será predicado este Evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Qué importante que la palabra de Dios nos muestra esto. Por supuesto, durante este tiempo de preparación, aquellos que eran preparados debían mostrar sujeción a la guía espiritual. Josué tuvo que mostrar sujeción a la guía de Moisés. Fue obediente y temeroso de Dios y obediente a los mandatos que venían de parte de Moisés durante todo el tiempo que él estuvo bajo su ministerio. Y lo mismo los discípulos en relación con el Señor Jesucristo. Volviendo a Eliseo, desde el momento de su llamado aceptó con fidelidad y respeto a la autoridad que Dios puso sobre él como un tutor espiritual de quien debía recibir enseñanza, guía y dirección. El entrenamiento de Eliseo bajo Elías lo prepararía gradualmente para una obra que tendría que después realizarla solo. Qué importante, ¿no?, que pudo tener ese tiempo de preparación. Como hemos visto en los ejemplos anteriores de Josué con Moisés y los discípulos con Jesús, podríamos mencionar también a Timoteo con respecto al apóstol Pablo, quien consideraba a Timoteo como un verdadero hijo en la fe. Timoteo tuvo que recibir la preparación, los consejos, tuvo que recibir la enseñanza, la experiencia del servicio misionero, hasta que realmente Pablo después le encomienda que pudiera quedarse en Éfeso para poder pastorear la iglesia de ese lugar. Por eso Pablo dice, también refiriéndose a este ministerio de aquellos que deben realmente ser los que guían a los que están respondiendo al llamado del Señor. Dice, os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor, y os amonestan, y que los tengáis en mucha estima y amor por causa de su obra. En el libro de Hebreos tenemos algo tal vez inclusive más directo, ¿no? Dice, acordaos de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios. Considerad cuál haya sido el resultado de su conducta e imitad su fe. Obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no os es provechoso. Qué importante, ¿no?, todo esto que dice la palabra del Señor, porque realmente tiene algo que ver con lo que venimos viendo en la palabra de cómo el Señor preparaba a aquellos que después iban a ser siervos del Señor y debían estar sujetos, debían realmente aprender, debían ser enseñados, debían participar de la obra bajo una dirección, y luego Dios los ponía en el ministerio, como ocurrió en este último caso que Pablo coloca en el ministerio a Timoteo. Por otro lado, tenemos que rescatar en la experiencia de Eliseo la respuesta espontánea de Eliseo ante el llamado. Dice que cuando Elías pasó, tiró sobre él su manto y él enseguida respondió, fue corriendo tras él. Dice, y se volvió y tomó un par de bueyes, los mató y con el arado de los bueyes coció la carne y la dio al pueblo para que comiesen. Y después dice, se levantó y fue tras Elías y le servía. Una respuesta inmediata. Esto demuestra su irrevocable decisión ante el llamado de Dios. No se iba a volver atrás, no iba a retroceder,
deja su pasado para abrazar ahora el ministerio que el Señor estaba dándole y que iba a ser el de suceder, el de ser el sucesor del profeta Elías. Qué importante el hecho de poder realmente responder de esta manera, con esta espontaneidad. El apóstol Pablo también tomó una decisión así cuando Dios lo llama a él, ¿no? Tuvo que dejar un montón de cosas. Eliseo dejó sus riquezas, su arado, y siguió al Señor. Y fíjese lo que dice de Pablo la Escritura en Filipenses 3, capítulo 3, versículos 7 y 8. Dice, pero cuantas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor a Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo. Y mire lo que dice, y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Qué importante decisión, qué maravilloso que podamos ver esta actitud espontánea, real, genuina, verdadera, para quienes son llamados por el Señor y responden de esta manera al llamado de Dios. Tuvo que, volviendo a Eliseo, tuvo que superar ciertas pruebas, porque también Dios nos prueba. En este caso podemos ver a través de la palabra en 3 ocasiones que Elías dijo, quédate porque Jehová me ha enviado a Betel. Y después dijo en otra ocasión, quédate que Jehová me ha enviado a Jericó. Y después le dijo, quédate que Jehová me ha enviado al Jordán. Y en las 3 ocasiones, la respuesta de Eliseo fue, vive Jehová y vive tu alma que no te dejaré. Él no se iba a apartar de Elías, él era un servidor, él ahora había tomado y había puesto realmente su vida en las manos de Dios y él estaba dispuesto a acompañar a Elías en toda actividad y en toda tarea que fuera encomendada por el Señor. No estaba dispuesto a separarse de Elías en ningún momento, debía estar a su lado hasta que Elías partiera. Tal vez era más cómodo esperar que Elías terminara la recorrida, todo eso que tenía que hacer, pero le hubiera costado a Eliseo la pérdida del ministerio profético, hubiera sido un fracaso. Otra prueba fue cuando habían ya pasado el Jordán en última instancia, cuando Elías abre el río Jordán con su manto, Elías le dijo a Eliseo, pide lo que quieres que haga por ti antes que yo sea quitado de ti. Y dijo Eliseo, te ruego que una doble porción de tu espíritu sea sobre mí. Qué importante esto. Me recuerda cuando Dios lo eligió y lo llamó a Salomón y le dijo algo también que fue algo parecido a esto, ¿no? Le dijo a Salomón, pídeme lo que quieras que yo te dé. Y Salomón responde, dame ahora sabiduría y ciencia para presentarme delante de este pueblo, porque ¿quién podrá gobernar a este pueblo tan grande? Como lo hizo Salomón, que no pidió riquezas, ni bienes, ni glorias terrenales para sí, sino lo que necesitaba realmente para desempeñar su oficio real, porque pidió sabiduría a Dios para poder gobernar al pueblo. Así también Eliseo, enfocándose en el ministerio que tenía por delante, el ministerio profético, pidió una doble porción del espíritu de Elías, es decir, del espíritu que estaba en Elías. Lo que él quería realmente, o lo que él decía en realidad, era una medida abundante del Espíritu Santo que Dios había puesto sobre Elías y que ahora seguramente él la iba a necesitar para poder asumir las responsabilidades que tendría como profeta de Dios, como siervo de Dios.
si alguien nos dice pidan lo que quieran, que lo tienen, Salomón podría haber pedido un montón de cosas, pero pidió lo que él realmente era. Tal vez fue una prueba de Dios, a ver dónde estaba su corazón. Si Salomón le hubiera pedido riquezas y gloria y honra ya vería un corazón tal vez un poco soberbio, un poco interesado en tal cosa. Y lo mismo con Eliseo. Si Eliseo le hubiera pedido a Elías alguna cosa solamente como para, digamos, un beneficio personal, sin embargo, él está pidiendo que una doble porción del espíritu que él tenía, que era el Espíritu de Dios, pudiera estar sobre él para poder llevar adelante el ministerio que el Señor le había encomendado. Elías respondió, cosa difícil has pedido. Si me viereis cuando fuere quitado de ti, te será hecho así, mas si no, no. Fíjense las palabras. Y qué importante la actitud que había tenido Eliseo de no despegarse de Elías en ningún momento. Estas palabras significan que si Eliseo presenciaba la forma milagrosa y gloriosa en que Dios iba a tomar, a levantar a Elías, entonces le sería concedida también esa petición. Y así fue, porque dice que ellos yendo de camino, hablando, he aquí un carro de fuego con caballos de fuego apartó a los dos. Y Elías subió al cielo en un torbellino y dice que viéndolo Eliseo clamaba, Padre mío, carro de Israel y su gente de a caballo, allí en 2 de Reyes, capítulo 2. Y Dios había tomado repentinamente a Elías y Eliseo había tenido el privilegio de ver la forma tan milagrosa y tan gloriosa en que su maestro había sido levantado y había sido llevado por el Señor. Eliseo tomó el manto de Elías que había caído cuando él fue llevado. Y ese manto representaba la autoridad profética. No que el manto tuviera nada, pero era una representación de que Dios ahora le daba el ministerio profético. Elías había utilizado anteriormente en una forma milagrosa ese manto, y esa misma mañana, cuando habían cruzado el río Jordán, dividió las aguas con ese manto. O sea que verdaderamente Eliseo había tomado la decisión correcta. Y ahora ese manto que simbolizaba, era un símbolo nada más, la presencia, la autoridad profética que Dios le estaba dando para poder ahora continuar con este ministerio. Esto muestra la confirmación de Dios. Eliseo dice que fue a la orilla del Jordán para ver si en verdad el Espíritu, lo que él había pedido, lo había recibido, y si estaba sobre él. Y dice que al aproximarse al río, él preguntó, ¿dónde está Jehová, el Dios de Elías? Así que hubo golpeado del mismo modo las aguas, pasó lo mismo. Se apartaron, se abrieron las aguas, dice, a uno y otro lado, y pasó Eliseo, cruzó en seco el río Jordán. Esto realmente era una confirmación de Dios, que Dios realmente ya lo había puesto en el ministerio sucediendo a Elías. Pero también iba a haber un reconocimiento por parte de los hombres, porque no solamente hay un reconocimiento de parte de Dios y lo muestra dando su espíritu y mostrando las obras, porque Eliseo fue un hombre muy usado por Dios, tanto como para hablar con los reyes, como para hacer milagros y tantas cosas pasaron realmente en la vida de este hombre Eliseo, que inclusive se dice que hizo muchos más milagros Dios por manos de Eliseo que por manos de Elías. Pero también hubo un reconocimiento por parte de los hombres. Dice que los hijos de los profetas que estaban en Jericó también reconocieron que el espíritu de Elías ahora estaba en Eliseo. Es decir, el espíritu que había movido a Elías, que era el espíritu de Dios, ahora estaba en Eliseo. Y dice que se postraron delante de él como demostración
de respeto, no como una adoración ni nada por el estilo, sino como una señal de reverencia y de respeto a la autoridad que ahora Dios delegaba sobre este varón de Dios que era Eliseo. Tenemos otro texto que muestra el reconocimiento que realmente Dios le da para con los hombres. En ese tiempo dice que salieron pues el rey de Israel, el rey de Judá y el rey de Edom, y como anduvieron rodeando por el desierto 7 días de camino, le faltó agua para el ejército y para las bestias que lo seguían. Entonces el rey de Israel dijo, que ha llamado Jehová a estos 3 reyes, a ellos, para entregarlos en las manos de los moabitas, que eran sus enemigos. Mas Josafat, uno de los reyes, dijo, ¿no hay aquí profeta de Jehová para que consultemos a Jehová por medio de él? Y uno de los siervos del rey de Israel respondió y dijo, aquí está Eliseo, hijo de Safat, que servía a Elías. Y Josafat dijo, este tendrá palabra de Jehová, y descendieron a él el rey de Israel y Josafat y el rey de Edom. Este fue realmente también el reconocimiento de cómo realmente los reyes y los hombres pudieron reconocer que él fue un verdadero profeta del Señor. Qué importante que todo esto lo relacionemos, porque tenemos realmente que entender que verdaderamente Dios sigue obrando de esta misma forma. Eliseo comenzó su ministerio profético, que duró unos 50 años y se extendió durante el reinado de 4 reyes en Israel, Joram, Jehú, Joacás y Joás. Hoy Dios sigue llamando siervos y siervas para continuar su obra en este tiempo. ¿Cuál será nuestra respuesta? ¿Cuál será la expectativa con que realmente estaremos delante del Señor con respecto a su llamado? ¿Encontrará Dios personas como Eliseo o como Josué o como Pablo que respondieron tan espontáneamente al llamado de Dios? Pasaron las pruebas y vieron realmente la gloria de Dios manifestada en sus vidas y a través de sus vidas. Que el Señor nos ayude en este tiempo. Queridos hermanos, que podamos estar en oración, escudriñemos y meditemos en la palabra, porque en este tiempo realmente Dios quiere levantar siervos y siervas para predicar este evangelio y llegar con el evangelio hasta el último rincón de la tierra, porque entonces dice que vendrá el fin. Hoy es nuestro tiempo, es el mío, es el suyo. Si realmente Dios lo está llamando, que podamos responder con un corazón abierto, dedicar nuestra vida al servicio del Señor, y seguramente Dios hará cosas maravillosas y grandes a través de cada vida. Que Dios esté bendiciendo su vida y que la gracia del Señor pueda seguir obrando en cada vida. Dios los bendiga ricamente. Confían en carros, nosotros confiamos en el Señor. Confían en caballos, nosotros confiamos en el Señor. Confiamos en el nombre del Señor. Confiamos en el nombre del Señor. Su amor durará, su nombre durará. Confiamos en el nombre del Señor. Confían en sus obras, nosotros confiamos en el Señor. Por fe, no por obras, nosotros confiamos en el Señor. Confiamos en el nombre del Señor. Confiamos en el nombre del Señor. Su amor durará, su nombre durará. Confiamos en el nombre del Señor.
Confiamos en el nombre del Señor. Confiamos en el nombre del Señor. Su amor durará, su nombre triunfará. Confiamos en el nombre del, confiamos en el nombre del, confiamos en el nombre del Señor. Nosotros confiamos en el Señor, confiamos en su nombre. Nosotros confiamos en el Señor. Bueno, hasta aquí hemos llegado después de haber participado de este hermoso encuentro, de esta reunión que nos permitió el Señor. También estamos muy agradecidos porque en el día de hoy hemos tenido nuestras reuniones presenciales y compartimos con nuestros hermanos en Cristo. Y le quiero decir a tantas personas que nos escuchan y que nos ven, nuestra iglesia se encuentra en la calle Ramón Castro 3663, en la localidad de Olivos, así que los esperamos que nos visiten y juntos poder gozarnos en la presencia del Señor. Ahora es el momento de presentar nuestras peticiones delante de Dios y de entregarle a Él nuestras cargas y todas nuestras preocupaciones. Y aunque estamos separados, estamos a distancia, pero estamos unidos en el Espíritu, porque el Espíritu del Señor nos une. Y vamos a orar teniendo la seguridad y la certeza de que nuestro buen Dios está siempre atento a todas nuestras necesidades. Vamos a estar todos unidos entonces y oramos al Señor. Señor, te damos muchas gracias por este tiempo maravilloso que tú nos das de poder estar, Señor, hablando de tu palabra y gozándonos en tu presencia. Pedimos ahora que tú estés obrando, tú conoces las peticiones de cada corazón y pedimos que obres con poder, Señor. Tú eres nuestro Dios, tú eres, Señor, nuestro sanador, nuestro ayudador. Pedimos, Señor, que obres con poder en aquellos que están enfermos, aquellos que están pasando momentos de dificultad, que están angustiados. Señor, que tu gracia divina pueda estar obrando en cada vida. Señor, que tu bendición esté también sobre cada familia, sobre cada hogar y supliendo, Señor, toda necesidad conforme a tus riquezas en gloria. Todo lo pedimos en el nombre glorioso de Jesucristo y para la gloria de su nombre. Amén. Amén. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Gloria a Jesús. Dios. Gracias, Señor. Gloria a Dios. Amén. Hermanos, los saludamos en el amor de nuestro Señor Jesucristo. Que Dios los bendiga ricamente. Jesus,